Escuela de Frankfurt. Como principal representante tenemos a Adorno, quien criticó con dureza la sociología de carácter positivista, experimentalista, que no logra descubrir la peculiaridad típica de los hechos humanos y sociales en comparación con los naturales. De ese modo, la teoría crítica impulsa a los hombres al despertar del sueño en el cual se encuentran, para que hagan uso de las posibilidades materiales y espirituales en provecho de la construcción de una sociedad racional. Por lo tanto, de acuerdo con la teoría crítica, para el positivismo la razón es pura razón instrumental, porque solo se puede individualizar, construir o perfeccionar los instrumentos o medios adecuados para el medio de logros establecidos y controlados por el sistema. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Por otro lado, tenemos el pensamiento de la teoría crítica. Entre esto, se aceptó que la base fundamental del método científico es la crítica, la cual no debe consistir en mostrar si un enunciado responde o no a los hechos empíricos, para darle la categoría de conocimiento científico, sino que es una crítica que orienta a las ciencias a la anticipación de un modo de sociedad que facilite que el ser humano sea mejor. El concepto actual de ciencia empieza con Thomas Kuhn y la revolución de las ciencias científicas, el cual afirma que toda ciencia está sujeta a falsación, y a medida que esto sucede hay otras expectativas de otros paradigmas que van tomando lugar de estos. No obstante, muchos de los autores que defendían sus paradigmas se encargaban de defenderlos y no de aceptar que cada paradigma tenía un ciclo. Thomas Kuhn añadió que para que estos paradigmas sean eficientes iban a tomar partes de otros paradigmas para así crear una ciencia la cual ayude a resolver los problemas de la sociedad. Lakatos y la metodología de educación científica afirma que cada método es susceptible de ir evolucionando dentro de su misma estructura. No obstante, como hemos afirmado en Thomas Kuhn, que muchos de sus autores defienden estos paradigmas, dándonos cuenta de que Lakatos pretende mostrarnos que la evolución es parte de estos programas y que estos programas van adquiriendo una fuerza de acuerdo al contexto social que requiera una ayuda específica. Para Feyerabend, el monismo metodológico es una restricción en las ciencias, así que él afirma que es necesario que haya una ruptura de este método del cual uno no puede estar sujeto. Es más, este filósofo afirma que hay una emancipación de otros métodos cuando un método se vuelve obsoleto, y hay que ir en búsqueda de otras ciencias para poder seguir adelante con el resultado que se necesita para determinados problemas. No obstante, Feyerabend es un anarquista en el método, diciéndolo entre comillas. Después él afirmaría directamente que no habla de anarquía como la anarquía política, sino como una forma
de tomar algo de un método para seguir adelante con otro e ir en contravía de lo que es el monismo metodológico. Por eso él afirma que su método es más que todo un daísmo metodológico. Moroa habla de un paradigma de complejidad, el cual afirma que la multidimensionalidad de los paradigmas empieza. Esto ocurre casi ya hace 2 décadas y afirma que no es necesario restringir un método o quitarlo, sino toma parte de cada uno de estos métodos para ayudar a la solución de un problema específico. Ahora que tenemos un concepto más claro de lo que las ciencias sociales y sus interdisciplinas estudian y el medio en que se encuentra su objeto de estudio, podemos comprender su incidencia dentro de la enseñanza, el aprendizaje y la adquisición del conocimiento. Entonces, hablando de estrategias y didácticas para la enseñanza y el aprendizaje, acordamos en que no se puede definir o estandarizar un proceso pedagógico para la enseñanza. El hombre es un ser único y es afectado por múltiples factores en su proceso de adquisición del conocimiento, tales como sociales, económicos, políticos, religiosos, entre tantos, y factores propios de cada individuo, como son los estilos propios de la adquisición del conocimiento que cada individuo posee. La percepción no es la misma para todos los individuos, pero se debe comprender que la asimilación del conocimiento es pautado por un proceso llamado internalización. Internalización es el proceso psíquico asimilativo de cada individuo, el cual está dividido en 2 partes o momentos. En el primer momento, el interpersonal, el proceso se da a través de las interacciones sociales entre individuos, al compartir o departir puntos de vista, opiniones, conceptos, etc. Con instrumentos mediadores, principalmente el lenguaje. En el segundo momento, el intrapersonal, el proceso nos permite reestructurar nuestro conocimiento desde nuestro conocimiento previo, el cual es reforzado con el nuevo conocimiento que ha sido adquirido tras la asimilación. Este proceso es aplicado a casi todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, en lo social, lo cultural, económico y, por supuesto, en el aprendizaje y la adquisición del conocimiento mismo. Por ejemplo, la maestra ha enseñado al alumno de preescolar las vocales, en este ejemplo la A, y las consonantes, como la M, momento interpersonal. Después, logra la combinación de estas dos y, al asimilar su conocimiento nuevo, le da origen a la sílaba ma, y en el uso en contexto, duplica esta sílaba, formando una palabra ma, y más adelante logrará combinaciones para más sílabas y posteriormente más palabras. Estamos aquí con la profesora Gaby. Buenas noches, profe Gaby. ¿Cómo ha estado? Bien. Bueno, profesora Gaby, la pregunta muy sencilla. ¿Cuál sería el método que usted usaría para asegurar que un tema a enseñar quede internalizado en sus estudiantes, en este caso de universidad? Bueno, muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, pues tendría que decir que no hay un método específico para enseñar. Eso depende de muchos factores. Por ejemplo, voy a decir algunos. Tenemos que ver siempre qué método utilizar de acuerdo al contexto en que nos estamos moviendo, en el contexto en que estamos enseñando. Bueno, en este caso sería la universidad, entonces tendríamos un contexto definido. Tendríamos que ver los objetivos que yo tengo, si son objetivos para funciones comunicativas, si son objetivos para comprensión de lectura, para conversación. Entonces tengo que buscar lo mejor de cada uno de los métodos del enfoque comunicativo para ver las actividades, cuáles me sirven para cumplir esos objetivos. Otro aspecto que es muy importante es
tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, yo llevo una clase con un determinado método, con unas determinadas estrategias, técnicas, y en un grupo me funciona perfecto, pero hago lo mismo en otro grupo y no tengo el mismo efecto. De pronto, los estilos de aprendizaje son muy diversos y a veces encontramos estudiantes que en un grupo prevalece más que en otro de determinado estilo. Entonces, yo le podría decir que, pues, una metodología específica, no, por lo menos yo no la podría dar. No se puede definir. No se puede definir porque por los factores que influyen cuando usted está enseñando y los factores que influyen también en las personas que están recibiendo esa información o los que están recibiendo las clases. Bueno, profesora, podríamos agregar entonces que un método se podría analizar si fue bueno, si dio resultado al final de un cierto tiempo, como análisis, al final de una clase. Pues, bueno, los resultados igual no se los obtiene en una clase. Los resultados se los obtiene dentro de un determinado periodo de tiempo. Por eso es que siempre uno tiene que ver, incluirse o utilizar la pedagogía reflexiva. Eso le ayuda a usted a ver si lo que usted está haciendo está bien. Entonces, por ejemplo, usted utiliza una metodología, un método, unas técnicas, por decir algo, en 2 semanas, pero usted va viendo las reacciones de sus estudiantes. Si esas técnicas le funcionan, bueno, mejórelas, ¿sí? Pero si esas técnicas definitivamente no están dando resultado, hay que buscar otras, hay que cambiarlas. Por eso es la parte de la reflexión en el profesor es muy importante. Entonces, uno no puede esperar que, por ejemplo, en 2 semanas ya, y si no dio resultado no, o si dio resultado sí, ahí me quedo, pero en 2 semanas no le da para decir si fue efectiva o no. Entonces, tiene que ver un cierto periodo de tiempo. Yo le pongo más o menos unos 2 meses para ver si, por ejemplo, quiero yo saber si tal técnica mejora la comprensión de escucha en los estudiantes, o la comprensión de lectura, o la conversación. Entonces, eso, sobre todo la conversación, eso tiene un proceso más largo. Entonces, en ese proceso, yo como profesor tengo que estar mirando cómo van los estudiantes cada vez que se les haga, no un examen, sino ejercicios de conversación, ejercicios de listening. Entonces, tenemos que ver eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que en una clase o en 2 o en 3 no voy a obtener resultados. Tiene que ser un periodo más largo. Bueno, profesora, muy claro. Muchas gracias, profesora Gaby, por su tiempo. Con mucho gusto. Gracias. Got the police and the firemen to help. Damn, tienes que decir el coro. Girls says hallelujah. Girls say hallelujah. Girls say hallelujah. Cause I'm done fun, gonna give it to you. Cause I'm done fun, gonna then flown in. You're freaking out, just show me. Espérate, quieto, espérate. Hey, come on, No, dance. queda quieto, espérate.